digamos que son del mismo tamaño, igual. Esto fuera de 5 y esto fuera de 5. Si yo lo pongo uno sobre el otro, vamos a ver esto. ¿Sí? ¿Así sí? Listo. Eso es igual 1 a 1. 1 a 1. ¿Ok? Ahora, si yo tengo, bueno, dejemos este círculo y ahora tengo este círculo. Este es de 5 y este es de 10. Si yo los monto, ahí, este es el espesor. ¿Oyeron? Este es el espesor, este es el intervalo. O sea, este era el espesor, el intervalo, este es el espesor y el intervalo. Si yo los monto, este de abajo sería el espesor y este el intervalo, estamos diciendo que la relación ¿cuál es? El espesor es mayor que el intervalo y es el doble. ¿Sí se dan cuenta? Que es el doble. O sea, si ustedes hicieran una función matemática y vieran esta área le va a ser exactamente el doble que esta. ¿Ok? Bueno, no nos vayamos hasta allá. Simplemente mírenlo allá. Observen. Es el doble. Entonces sería que el espesor es el doble. Quiere decir que sería... ¿Cuánto? 2 en 1, o sea, 0.5 que sería este a 1. ¿Sí? Y ahora, vamos a cambiar las cosas. Ahora, el espesor va a ser este y el intervalo va a ser este. ¿Sí? Si yo monto este sobre este, entonces veríamos algo así. Este sería el intervalo y este sería el espesor. Se cambian las cosas, ¿no? Ahora sería... puede ser 1.5 a 1 en este caso, o 2 a 1, para que más lo entiendan. ¿Sí? Es mayor el intervalo que el espesor, que es diferente a esto. Entonces acá ya pasa a ser, digamos, no, dejémosle 2 a 1, 2.1. ¿Por qué? Porque es 2 veces más. ¿Sí? Entonces miremoslo, ¿cómo sería el corte hacia de pronto? Si tenemos un corte de 5 y el espesor es el intervalo va a ser de 5, entonces este espesor es 5, quiere decir que va a correr 5 exactamente y va a comenzar el otro inmediatamente después, ¿cierto? Y aquí sigue nuevamente el otro después, porque el espesor está cubriendo justamente el intervalo, lo que está sucediendo acá. Se está montando el espesor sobre el intervalo. Ahí en el corte. Eso es lo que sucede en el corte. ¿Sí? 1 a 1. Ahora, si el espesor es de 5, es este, y escogemos que sea la mitad el intervalo, quiere decir que cada vez que el espesor pase, vamos a montarse justamente encima del intervalo. ¿Sí? Y eso es lo que se llama traslado. Vuelve y se monta, vuelve y se monta, vuelve y se monta. Entonces queda montado. La mitad se está montando sobre el corte, sobre el espesor, ¿cierto? El espesor se está montando sobre la mitad del corte, ¿sí? Y ahora, el 2 a 1 quiere decir que si hacemos un espesor de 5, pero la distancia entre ellos dos va a ser 10, o sea, aquí hay 10 y esto es de 5. ¿Se acuerdan que lo hemos visto, que se perdía información? Sí. Es eso. Entonces, queda un espacio, acá va a haber otro, es un espacio.
Por eso era que cuando ustedes van a programar, él les dice, escojan espesor, y cuando llegan a la parte intervalo, si ustedes colocan el intervalo igual, pues va a quedar así. Si ustedes colocan el intervalo menor, va a quedar montado. Y si lo colocan el intervalo mayor al espesor, va a quedar separado. ¿Sí? ¿Todos? Profe, ahí también toca medir entonces, dependiendo de la cantidad de radiación que vaya a recibir, porque si la dejan montada, digamos, si la dejan muy bajo, recibiría más radiación. Exacto, exacto. Ahí es donde viene la parte del intervalo. Tú quieres bajarle la radiación. Entonces, tú decides acá, yo lo quiero dejar con una radiación muy bajita, pero y que corra, se acomode automáticamente y va a ser más rápido el estudio, pero se pierde información. ¿Sí? Uno puede compensarla, con la iteración uno puede compensar, pero dejémoslo ahí, porque es que eso de compensarlo con la iteración es un poco más complejo. Y lo ideal es que ustedes lo dejen de esta manera, 1 a 1, pero de una manera que se monte un poquitico el corte. Por eso es que allá les aparece 984 2.A1, que se está montando un poquitico. ¿Sí? ¿Claro esto? Porque esa es la manera en que cuando ustedes se sienten a hacer el estudio, todo esto que estamos viendo, el equipo prácticamente lo único que va a coger es el intervalo, ¿sí?, el espesor y la cobertura. Y ya, con esos datos él ya organiza todo automáticamente. Ya lo único que si ustedes quieren hacer un angio y que quieren hacerlo muy rápido, con poco contraste, pues pueden hacerlo traslapado. Lo ponen a volar el equipo y de esa manera, pues, traslapado. ¿Por qué? Porque es que lo traslapan porque van a bajar el tiempo de rotación. Acá no está el tiempo de rotación. El tiempo de rotación en un angio prácticamente está en 0.45, 0.35, es bien bajito, ¿sí? Entonces se están compensando con el pitch montado. ¿Dudas, preguntas de esto? Dime, Google. Bueno, no, como entendí, para nombrarlo, digamos, 1 a 1, 2 a 1 o 1 a 2, ¿sí? Es el tamaño, pues si son iguales, 1 a 1, ¿sí? Pero del tamaño del corte, el haz de rayo. sí, no, ese pues, sería el espesor. de los cuadritos de arriba, el espesor y el ¿cómo se llama? Intervalo. ¿Y sabes qué es el intervalo, no? El espacio que hay entre Sí, corte el y espacio corte. que hay entre el espesor. Entre corte y corte. Exacto, que sería corte y corte. Entonces, para nombrarlo, como dices, 2 a 1, es porque el espesor es más grande que el intervalo, ¿sí? Si el intervalo es más grande que el espesor, sería 1 a 2. Si el intervalo es más grande que el espesor, sí. 2 Sería- a 1, 2 a 1. Sería 2 a igual sería Pero igual. es que no les quiero complicar, porque si yo les puedo decir, eso depende del número que ustedes escojan. Porque si ustedes van a tener un espesor de 5, ¿sí?, y van a hacer el intervalo de 5.1, pues entonces ese pitch no va a ser de 2 a 1, sino va a ser de 1.1 a 1. Pero no los quiero llevar allá. ¿Sí me entienden? Es más fácil cogerlo ahí 5 y que quede el doble y fan. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que lo que el equipo sí realmente sí lo hace. Cuando ustedes cuando ustedes le dicen, quiero el espesor es de 5, ¿sí?, y el intervalo lo voy a dejar de 5.1, por decir algo. Él se hace la operación, entonces le da como resultado, dice, el pitch es igual a 1.1 a 1. ¿Sí me entiendes? Porque es que lo montaste acá poquito. Lo que está sucediendo acá lo monté un poquito. Pero entonces, ¿qué está diciendo acá? Que es el intervalo es mayor que el espesor. Y entonces acá es todo lo contrario. El espesor
O sea, para identificar entonces cuando el intervalo va a ser grande, va a iniciar como 1.1 a 1. Y si es espesor mayor, solo va a haber un número, 2 a 1. Sí. Un ejemplo. Entonces va a poder suceder, pero puede haber un decimal, ¿no? Puede decir 1.5, 1.5 a 1. Y eso quiere decir que el intervalo es más grande. Exactamente. Va a estar separado. ¿Sí? Y ustedes simplemente le colocan en la casillita donde está el espesor. El espesor, el intervalo, está el intervalo. ¿Sí ven que ahí está el intervalo? Y el otro sí está el espesor. Entonces cuando ustedes le dan clic en el espesor, se abre, se despliega todo lo que son los factores técnicos y ahí escogen. Entonces, si ustedes dicen voy a dejar el intervalo de 5, ustedes pueden decir allá, bueno, dejémoslo de 5. Y él automáticamente, el que hace es selecciona. Entonces tiene todos los botones y entonces comienza a seleccionar. Usted 5, 5, entonces, y la cobertura. Por eso ustedes seleccionan cobertura, espesor y tiempo de rotación. Incluso el tiempo de rotación, no mentira, el tiempo de rotación no. Le cogen la cobertura, el espesor y... Sí, el tiempo de rotación, es que yo no me acuerdo cómo lo era. Entonces, sencillamente con esos datos, él ya cuadra todo lo que es el pitch, cuadra el tiempo, cuadra todo. Y saca cuántos cortes va a sacar y todo. ¿Sí? Entonces, ustedes no hacen eso.